Voy a cumplir ya 71 años de edad en noviembre y hace más de 23 o 24 años empecé un poco a indagar sobre cómo se podía mostrar una persona a través de las letras. Y escuché una frase que a mí me llenó el alma, que fue: lo que no se escribe no existe. Lo que no se escribe no existe. Entonces dije, voy a escribir algo que sea una cosa para mí. Escribí un libro que se llama Cuernos de Luna, que es una especie de biografía novelada. Fue mi primer libro. Eso me impulsó a mí a continuar escribiendo y comencé a indagar sobre las etnias piuranas, sobre todo los tayanes, porque los tayanes es una etnia importantísima, que poco conocía y poco se conoce. Yo he tenido sensaciones desde muy niño sobre la humanidad, sobre la forma de ser del piurano, que yo quería aprender un poco más de dónde venimos. Además, era importante saber, por ejemplo, cuando Aristóteles tiene una frase que para mí me cautivó, que es, las personas que ignoran su pasado pueden sufrir su presente, ¿no? Sus desgracias en el tiempo. Entonces dije, qué poco sabemos de nuestro pasado. Entonces comencé a investigar y me fui con historiadores, antropólogos. Me fui a Narihualá, Chusís, comencé a dar vueltas por todos lados, comencé a leer. La lectura me cautivó a mí muchísimo. Y a través de la lectura fue como cuando fui descubriendo el, el amor por la literatura. Eso me cautivó. La primera fue Cuernos de Luna, que fue una especie de eh, biografía novelada con nombres distintos. Es una, es una novela simple, sencilla, de amor, de un hombre bastante mayor que está recordando su pasado y en eso sus amores, ¿no? Entonces, un poco empecé así. Después, como te decía, empecé a estudiar el tema sobre todo de los tayanes. Y los tayanes tienen un bagaje increíble, porque no solamente existe la época precolombina de los tayanes, que tuvieron una vida, yo creo que una buena vida, porque los tayanes no fueron un imperio, sino fueron una nación. Fue adscrito a diferentes curacazgos, y en ellos había también el asunto de las capullanas, de las tayaponas que le llamaban, las capullanas lo llamaron los pueblos españoles. Entonces comencé a descubrir, pero, y en el tiempo, bueno, resulta que es importantísimo la etnia tayán, porque por esta zona, por la actual Piura, ¿qué ocurrió? Que llegó Pizarro. Pizarro, cuatro años antes de la conquista, en 1528, Pizarro había estado en esta zona ya, en un viaje de investigación que llegó hasta el río Virú. Y se lleva desde la zona del norte a cuatro nativos que tienen una relación con una tayapona. Entre ellos fue Felipillo, ¿no? Pero estos cuatro nativos se van a España y entonces hablaban perfectamente el español 4 años después, cuando regresa Pizarro ya para la conquista. Y Felipillo le sirve como traductor, porque Felipillo hablaba quechua, hablaba el idioma sec, que era el del Tayán, y el español. Entonces, pero los incas tenían un maltrato con algunas etnias dominadas, entre ellos los tayanes. Entonces, Felipillo terció un poco por ayudar a los españoles para quitarse el yugo de los incas. Cuerno de Luna, El último Tayán, y después escribí una novela que se llama Calima, que es en base a la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y escribí sobre Lima. Entonces escribí sobre los aspectos limeños, que es, a veces existen infiernos, ¿no? Existen purgatorios y existen paraísos, que me costó mucho encontrar los paraísos limeños, pero los encontré en personajes, sobre todo, ¿no? En personajes muy dignos de limeños. Y después escribí sobre los bicús,
comencé a investigar sobre los bhikkhus. Entonces los bhikkhus para mí es una cultura que se sabe poquísimo, porque los bhikkhus, si bien es cierto, fueron 500 años, hay una duda ahí al respecto, entre 500, 400, 300 años antes de Cristo, hasta 500 años después de Cristo. Después un poco ya como que hay desaparece, digamos, la cultura y quedan los descendientes hasta la actualidad. Pero alrededor del Cerro Vicús se sabe que hubieron enterrados 21 príncipes, equivalentes a lo que fueron el señor de Zipán o la señora de Cao. Pero ¿qué ocurrió? A partir de los años 50, finales de los 50, hubo lo que se llamó la huaquería ilegal y destruyeron la mayoría de los vestigios de la cultura vicús. Sin embargo, quedaron algunos personajes que cuidaron. Uno de ellos fue Domingo Seminario. Mi padre tuvo la suerte de trabajar con este señor en el Alto Piura. Yo era niño cuando ocurrió todo esto y yo lo viví. Entonces mi mente está puesta en ese recuerdo sobre la huaquería que había y cómo hacía este don Domingo Seminario para cuidar estos huacos. Al lado de Domingo Seminario vivía otro señor que se llama, él ya falleció, James McDonald, en Yapatera, él trabajaba en Yapatera, que también hacía lo mismo. Comenzaba a cuidar esta huaquería. Y resulta que James McDonald, ¿con quién se casa? Se casa con una alemana que se llama Elke. Elke me ayudó mucho para terminar mi libro, el primer Vicus. Y conocí su historia. Una señora alemana que había nacido en plena Segunda Guerra Mundial y escribí su historia aquí ya. Este es el último libro que he escrito que se llama Elke. Es una biografía novelada sobre la vida de ella y su familia, ¿no? Ella se llama Elke Saft Dammert y es bisnieta de Juana Larco de Dammert. Entonces, los Dammert han tenido idas y venidas entre Alemania y Perú, porque hubo un señor Dammert que llegó a Lima en 1800, se casa con esta señora y después vienen los descendientes, ¿no? Pero después, ¿qué ocurre? En el lapso del tiempo regresan a Hamburgo. Y cuando regresan a Hamburgo es cuando nace Elke allá en Hamburgo, ¿no? Tiene una parte peruana porque Juana Alarco Espinosa era peruana, entonces su bisabuela era peruana, ¿no? Pero es interesantísimo la vida de Elke McDonald en Alemania, su nacimiento, su difícil nacimiento, su traslado al Perú, su vida de joven. Después se desarrolló ella como una artista plástica fantástica, una gran pintora. Entonces todo eso está marcado Lo que resalta él que es la parte humana, ¿no? O sea, la humanidad que tiene, lo que descubre con las dificultades de vida. Porque ella cuando era niña tenía que vivir de las cosas que podía comer. Ella cuando llega al Perú, ya tenía más o menos 7 años cuando llegué al Perú, no sabía qué cosa es lo que era bañarse en agua caliente, por ejemplo, ¿no? Tener una vida normal que la que tenemos nosotros, no. Para ella fue sumamente difícil, muy complicado fue la vida de ella. Pero ella a lo largo del tiempo ha mostrado una humanidad tremenda. Ha sido profesora del Colegio von Humboldt, ha sido pintora, es pintora todavía, y a sus 81 años no quiere terminar de dejar de trabajar. Tiene un programa de radio, en esta Radio Filarmonía, sobre música clásica. Entonces es activa, ¿no? Y es brillante. Entonces esa humanidad que tiene es la que he tratado de transcribir en el libro. La historia es un poco entre lo que es los manuscritos de Manfred, el hermano de Elke, los comentarios de la hermana de Elke y los recuerdos que tiene Elke también, ¿no? Y también entre ellos se mezcla un poco los antepasados de Elke, ¿no? Que son alemanes, peruanos. Por ejemplo, hay un detalle muy, muy hermoso. Cuando la madre de Elke cumplió 100 años de edad, le hicieron un gran reconocimiento. Inclusive llegaron gente de Alemania a visitarla, a esta señora. Entonces,
Hubo un periodista de Caritas que se le presentó y le dijo, señora, le quiero hacer una pregunta. Yo no entiendo bien aquí, Alemania, Perú. ¿Usted qué se siente más? ¿Alemana o peruana? La señora se la quedó mirando, según lo que me cuenta Elke, y le dijo, ¿usted tiene papá? ¿Usted tiene mamá? Para mí Alemania y Perú son mis padres, papá y mamá. El libro se va a presentar en el Centro Piurano el día de mañana, jueves 14, a las 7:30 de la noche, tarde, noche. Y ahí va a estar presente el doctor Antonio Mabres, el literato Sigifredo Burneo y directivos de... Inclusive va a haber una parte musical que la va a realizar una amiga mía, una querida amiga mía que se llama Poli del Carmen. Yo también soy compositor musical y va a cantar algunas canciones mías. Bueno, invito a todos los piuranos a la presentación de mi libro Elke, ¿no? Es un libro realmente que he tenido el gusto de escribirlo, de escribir sobre una gran persona como es el de MacDonald. Así que los invito a todos a la presentación que será este jueves, o sea mañana, 14 a las 7:30 en el Club Centro Piurano. La entrada es libre.